Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este curso de relatividad general, en el que estamos entrando a la última parte después de una pausa de vacaciones. Y en esta última parte lo que estamos comenzando es sobre las soluciones de las ecuaciones de Einstein y la, los lugares en los que es relevante, ¿no? Eh, Soluciones, y vamos a ver algunos extra además de cuestiones, digamos, más modernas en los que impacta la teoría. Entonces, en esta ocasión vamos a seguir hablando de la solución de Churchill. Esto lo tocamos algunos videos atrás. Y algo que comentamos es que es una solución importante en que permite algunos empates con la teoría de Newton, por ejemplo. Y, y en esta ocasión vamos a estar hablando más sobre de nuevo un poco las cosas tornan algo matemático, digamos, porque vamos a estar viendo eh, qué implica la ecuación geodésica en el caso de Schwarzschild y vamos a analizar en particular el corrimiento del perihelio, que es una, pues digamos, de los éxitos, de los primeros éxitos de la teoría de Einstein, ¿no? Y de hecho es básicamente lo que lo hizo a él estar muy confiado en que su teoría era correcta. Básicamente pues tenía razón. Entonces, sin embargo, además, esto nos va a permitir acercarnos a propiedades que son muy importantes en agujeros negros. Entonces, de hecho, el agujero negro de Schwarzschild, digamos que es el más sencillo de los agujeros negros, de los cuales existen pocos, digamos, estables, ¿no? O sea, son descritos eh, por muy pocas características y, y por el momento no vamos a tocar eso. Lo que sí vamos a recordar es que las ecuaciones de Einstein que toman esta forma en vacío son corresponden a, digamos, estas son las ecuaciones de Einstein en vacío. Se, en ese caso de Schwarzschild lo que hicimos es solucionar a partir de suponer una métrica que tiene simetría esférica en donde alfa es una función de r solamente, así como beta. Entonces lo que tenemos es que en este caso eh, obtuvimos esto de abajo, en donde por ese tiempo en que hicimos la solución, RS había quedado, digamos, como un tipo incógnita o una constante medio arbitraria, pero si pusieron atención en la derivación de las ecuaciones de Einstein, en el empate que se hace de la constante que se necesita para relacionar curvatura con tensor de energía-momento, se hizo uso de que en el régimen de campos débiles, el G mu tiene componentes, o bueno, la componente 0, 0 de la métrica está relacionada con la componente de eta 0, 0, que corresponde a espacio plano, que es menos 1, más h 0, 0, y esto nos permitía encontrar que h 0, 0 estaba relacionado con el negativo de dos veces el potencial gravitacional. Y el potencial gravitacional era gm sobre r menos gm sobre r, de tal manera que el signo que pudimos haber factorizado en la forma menos 1 más 2 phi se convierte en menos 1 menos 2 gm sobre r. Y eso es justamente lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Porque tenemos que r, s, es precisamente igual a 2gm. Claro, recuperando unidades, en realidad es 2gm sobre c cuadrada, pero ponemos c igual a 1. Entonces esa era la razón para tener eso. Ahora, vamos a mencionar que aquí existen algunas propiedades que podemos ver de manera muy clara de esta métrica, de esta forma específica. ¿Qué propiedades tiene? Una, bueno, algunas de ellas se miran claramente de aquí, algunas de ellas se tiene que trabajar un poco para obtenerlas. Por ejemplo, el hecho de que sea la única solución, vamos a decir por aquí, que es
única solución de vacío con simetría esférica. Esto lleva el nombre de teorema de Birkhoff. Para que lo puedan ver por ustedes, es útil en varios sentidos y esto implica que no hay otra, ¿no? Ahora, la conexión con el mundo de astrofísica, por ejemplo, es que en realidad cualquier objeto que no tenga un momento angular grande, en el que podamos despreciarlo, o al menos el régimen en el que no nos interese los efectos de eso, y que el cuerpo sea con bastante simetría esférica, puede ser un planeta, puede ser una estrella, puede ser una distribución de masa esférica en la que, o que tengamos suficientes estrellas para que esto parezca una esfera. Todos esos, la solución exterior a eso se puede aproximar con la solución de Schwarzschild. Claro, hay otras situaciones más realistas en las que incluye momento angular, pero sobre eso hablaremos posteriormente. Otra propiedad, una que sí podemos ver directamente de aquí sin necesidad de hacer algún extra, tal como esto de arriba, es que conforme R se vuelve mucho más grande que RS, vemos que esto se va a aproximar a 1, este factor, así como este divisor se va a aproximar a 1, y básicamente lo que nos queda es precisamente la métrica de espacio plano, que siempre le hemos dado el nombre de eta mu nu. Entonces, G mu nu se aproxima a eta mu nu, es decir, al espacio plano, y a eso se le llama que tiene la propiedad de asintóticamente plana. Hay otra propiedad que es muy importante aquí, pero que solamente va a ser importante ya en el tema de agujeros negros, así es que nada más la vamos a mencionar, que posee dos singularidades. Una singularidad se da cuando R tiende a RS, o cuando es igual a RS, en que este término de aquí se dispara. Porque en ese caso, esta cantidad sería 0, y tendrías un 1 entre 0, entonces sería infinita. Entonces esa es la razón para que sea una singularidad. Pero a eso se le llama una singularidad coordenada. O en ocasiones ni siquiera lo mencionan como singularidad, pero es lo que define básicamente el horizonte de eventos de un agujero negro. En R igual al radio de Schwarzschild, que es 2gm. La otra singularidad se da en R igual a 0, donde prácticamente aquí esto se dispara, y sin embargo el R igual a 0, ahí sí que no puedes deshacerte de esa singularidad, pero como es una solución exterior a RS, básicamente no lo tomamos en cuenta a partir de esto de aquí, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que sí es una singularidad real, y eso lo exploraremos más adelante cuando hablemos de agujeros negros. Por el momento, ahora vamos a recuperar la idea de que en realidad esto describe muchas situaciones astrofísicas en que tengas simetría esférica simétrica, y vamos a comenzar recordando que esta forma de la métrica en términos de alfas y de betas, que posteriormente obtuvimos que beta era igual a menos alfa, esto permite decir que este factor es igual a este, pero que son inversos multiplicativos, etc. Habíamos obtenido que estos eran los símbolos de Christoffel distintos de 0, estos que aparecen aquí en términos de alfa y de beta, y estos nos llevan a esto ya considerando que ya sabemos a qué es igual, por ejemplo, e a la 2 alfa, de allá de arriba, de la forma que estábamos mencionando, e a la 2 alfa es igual a 1 menos rs, pero rs dijimos que lo vamos a estar mencionando como 2gm sobre r. Entonces, por ejemplo, si derivamos en ambos lados, tienes 2 veces e a la 2 alfa derivada con respecto a r de alfa, es igual a 2gm sobre r cuadrada. ¿Hicimos algo mal? Parece que todo está bien. Entonces se cancela este 2. Y como vas a pasar dividiendo esto,
básicamente lo que tienes es que cuando pasas dividiendo, vas a tener derivada con respecto a r de alfa es igual a gm sobre r cuadrada por 1 sobre 1 menos 2gm sobre r. Entonces, si se fijan, este primero, que era la derivada con respecto a r de alfa, si insertamos un r en este factor, básicamente obtenemos esto que tenemos aquí abajo. De manera similar, el gamma 1, 0, 0, como beta es igual a menos alfa, ya lo habíamos mencionado antes, esto se convierte a e a la 4 alfa. Y aquí faltó, seguramente, aquí me faltó que esto era multiplicado por derivada con respecto a r de alfa. Y en este caso también anoté algo mal aquí. Esto era derivada con respecto a r de beta y parece que ya todo lo demás está bien. Ajá. Entonces básicamente ya con esto pueden comprobar ustedes que, por ejemplo, bueno, esto sí se mira directo, porque e a la menos 2 beta es el es poner esto, multiplicarlo simplemente por r, por ejemplo. Y entonces pueden ustedes checar cada uno de estos que dé, ¿no? Entonces estos llevan directamente a eso. Estos de abajo de hecho ya estaban básicamente prácticamente en la forma. Menos r a la menos 2 beta, ya dijimos que era este mismo factor. Entonces ya nada más esto se convierte en este. Pero estos últimos de aquí, de los 9, son directos, ¿no? Entonces estos son muy similares al primero que hicimos, así que lo pueden hacer por su cuenta. Confiando en eso, ahora nos vamos directamente a la ecuación geodésica. Si ustedes recuerdan, la ecuación geodésica aparece como la segunda derivada. Nada más aquí hay que recordar que algo que no mencionamos aquí es que lo que es x0, x1, x2 y x3, en realidad estamos hablando de las coordenadas de Schwarzschild, que son t, el tiempo coordenado, r, θ y phi, ¿no? Cada uno de ellos respectivamente. Entonces, de tal forma que en esta forma de la ecuación geodésica, que vamos a utilizarla con el tiempo propio, que es gamma mu alfa beta multiplicado por estas cuadrivelocidades. Entonces podemos sustituir para cada una, por ejemplo, para cada una de las componentes de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, para la componente, vamos a mencionar la componente 1 primero, por ejemplo. La componente 1 aparecería como, ahora sí lo vamos a mencionar, la componente 1 sería r, tal como dijimos, ahora estoy citando en esto primero. Lo voy a mencionar como r2 puntos, refiriéndome a la segunda derivada, pero con respecto a tau. Nada más hay que tener cuidado con eso, no es con respecto a t, que es la coordenada o el tiempo coordenado. Y en este caso, por ejemplo, aparecería, por ejemplo, para la componente 1, dirías que esto es r2 puntos más gamma 1 y todo lo que tenga 1 por ahí. Por ejemplo, uno que va a tener 1 es la componente 0, 0 multiplicado por aquí sería dt en d tau. A esto le estamos llamando t punto, por ejemplo. Entonces aquí sería t punto al cuadrado más gamma 1, 1, 1 multiplicado por dx1 con respecto a tau, que es r punto, y se multiplicó dos veces, entonces es r punto cuadrado. Más gamma 1, 2, 2 multiplicado por, ahora sí ya sabemos el caminito, gamma punto cuadrado y gamma 1, 3, 3 sería más gamma 1, 3, 3 multiplicado por phi punto al cuadrado. Entonces aquí ya solamente voy a expresar los resultados. Por ejemplo, lo que tenemos para esa primera aparecería como r2 puntos
más gm sobre r cúbica. Esto resulta de aquí simplemente, no hay nada relevante ahí más que una sustitución simple por t punto cuadrado menos gm sobre r por r menos 2 gm por r punto cuadrado. Y por último va a aparecer un factor común que es r menos 2 gm. Eso es debido a que gamma 122 y gamma 33, si son observadores, tienen el mismo factor, pero en el 33 se da el seno cuadrado que tiene que ver con la componente phi usual. Entonces esto sería, al factorizar, teta punto cuadrado más phi punto cuadrado por seno cuadrado de teta. Recordando que los puntos se refieren a las derivadas con respecto al tau o el tiempo propio. De manera similar, las otras ecuaciones ya las voy a poner solamente. Ahí ustedes pueden regresarlo, ir a verificar que realmente cuando pone la ecuación geodésica para la componente x2, los únicos que vas a tener distinto de 0 son un poco menos, son solo este, que va a aparecer dos veces en la forma gamma 2, 1, 2 y gamma 2, 2, 1, pero es lo mismo, 1 sobre r. Entonces eso va a causar una suma que va a ser más 2 sobre r multiplicado por r punto teta punto menos seno de teta coseno de teta, que es el otro que aparece aquí. Y como está multiplicado por estos dos, eso es básicamente por phi punto cuadrado igual a 0. Y ya la otra relación que aparecería sería phi 2 puntos, de manera un poco similar a esa, más 2 sobre r punto, phi punto. Voy a expresarlo como si lo vamos a usar. Voy a expresarlo un poquito más claro. Phi punto menos, más 2 veces la cotangente de teta. Recuerden que esa aparecía al final en la componente gamma 323, que es la última de todas. Y además vamos a expresar una ecuación que también es importante. La última ecuación geodésica que nos falta es cuando ponemos mu igual a 0, digamos, ¿no? Entonces en ese caso tienes t2 puntos más las gamas que correspondan a poner la componente 0 aquí y por todo lo de acá a la derecha, ¿no? Entonces sería aquí x punto alfa por x beta punto. Entonces en realidad aquí también son pocas porque la única que tiene componente 0 es esta, 0, 0, 1 y 0, 1, 0, entonces son dos que en realidad están factorizados por t punto y r punto, ¿no? Entonces esta última ecuación sería más simple todavía, dos veces por la suma que dijimos, r por r menos 2gm en el denominador, aquí sería como dijimos teta punto por r punto igual a 0. Estas son las ecuaciones geodésicas para el componente 1, 2, 3 y la 0. En realidad, por aquí parecería que no se puede avanzar mucho porque son ecuaciones que parecen como altamente acopladas, pero la realidad es que sí hay muchas, sí hay algunas formas de simplificar, ¿no? En particular en estas dos últimas, hacemos énfasis en ellas porque, por ejemplo, esta última de aquí, si nosotros multiplicamos esa relación, digamos que factorizamos de nuevo por aquí, a ver, déjame trabajar eso. Si multiplicamos toda la relación por, esto lo voy a poner aquí, multiplicando la última por este factor famoso de Schwarzschild, que es 1 menos 2gm sobre r, por ejemplo, esa relación, lo que tenemos es que veríamos, para eso
esto va a cancelar este factor casi completamente, excepto que tenemos que factorizar r. Aquí tendríamos 1 menos 2gm sobre r multiplicado por r. Entonces esto lo convierte en r cuadrada. Entonces si se fijan, por ejemplo, ahí, esto sería 1 menos 2gm sobre r multiplicado por t dos puntos más 2gm sobre r cuadrada multiplicado por t punto r punto igual a 0. Y la realidad es que esta ecuación es lo mismo que si pusieras la derivada con respecto a tau de 1 menos 2gm sobre r multiplicado por t punto. ¿Están de acuerdo o no? Claro que tienen que estar de acuerdo, porque es muy fácil verlo. La derivada con respecto a tau de esto es simple uso de la regla de Leibniz, del producto, de que el diferencial de u por v es u de v más udv más v de u. Entonces, básicamente, si derivas primero el factor de la derecha, te da este término de la izquierda. Si derivas este de la izquierda, da el término de la derecha. Lo que implica es que esta cantidad es igual a una constante. Entonces, vamos a decir que esta cantidad es una constante. Entonces sería 1 menos 2gm sobre r por t punto es igual a una constante que la vamos a llamar e. Ya se imaginarán por dónde va el asunto, que en realidad es identificar esta cosa con energía, o algo muy parecido al menos, ¿eh? No hay que tener cuidado nada más ahí. Y en realidad, bueno, y esta de acá arriba también, ¿no? Si nosotros multiplicamos esta ecuación por r cuadrada seno cuadrado de teta, la podríamos convertir, es decir, esta sería para esta. Ahora vamos a multiplicar otra. Esta sería, más bien, multiplicar por r cuadrada seno cuadrado de teta. Entonces lo que tendrías es r cuadrada seno cuadrado de teta multiplicado por esto. Tendrías también que esto sería más 2 veces r seno cuadrado de teta multiplicado por r punto y por phi punto. Y por último, parecería 2r cuadrada, no hicimos nada con el r cuadrada, pero cotangente es igual a coseno entre seno. Y como multiplicamos por seno cuadrado, va a aparecer seno y coseno. Y claro, multiplicando por teta punto y phi punto igual a 0. Ya no calzo el espacio ahí. Esto lo voy a poner aquí abajo. Sería más 2r cuadrada seno de teta coseno de teta. Y dijimos que era teta punto y phi punto igual a 0. Básicamente, de nuevo, revisamos que esto en realidad, esto nos da el hint, el primer término, tal como en el caso de acá, de que esto debería ser, porque lo es, la derivada con respecto a tau de r cuadrada seno cuadrado de teta phi punto igual a 0. ¿Están de acuerdo? Porque cuando derivas, digamos que aquí es como irse derivando primero el último factor, te da este. Cuando derivas r cuadrada, te da 2r, aquí está, y r punto. Y cuando derivas el seno, te da 2 veces el seno por el coseno. Entonces te da este último término. Y multiplicado por teta punto porque estás derivando con respecto a tau. Por lo tanto, podríamos decir también aquí, de manera similar, esto, ¿verdad? En realidad, si ustedes, aquí lo voy a poner, que también se obtienen, aquí lo estamos obteniendo, digamos, a lo que por acá en estas tierras llamaríamos a la brava, pero aquí también se obtienen de los vectores de Killing. Es un tema importante, es un tema que no hemos tocado en el curso, pero básicamente en los vectores de Killing piensas, nada más lo voy a esbozar,
te fijas que la métrica posee algo que se llama una isometría. Es un temita que es tan importante que siempre debería tocarse, pero por cuestión de tiempo, por cuestión de estar haciendo los detallados en los desarrollos, no le hemos dado la importancia. Sin embargo, aquí te das cuenta de que las componentes de la métrica, los factores, no dependen ni de t ni de phi. Entonces, por ejemplo, en el caso de phi, lo que te indica es que existe algo que se llama un vector de Killing, que solo va a tener componentes 1, perdón, en este caso este sería para el tiempo, pero no, 0, 0, 0, 1. Entonces, básicamente, la idea es que cuando hace la contracción de k mu por u mu, eso es igual a cierta constante, que en este caso nosotros le llamamos L. ¿Por qué razón? El u mu en este caso, bueno, la única componente distinta de 0 es esta última, pero para bajarle índice necesitamos la misma métrica. Es decir, k mu es igual a g mu nu multiplicado por k nu, que es este de aquí, pero solo tiene una componente distinta de 0, por lo tanto solo te queda distinto de 0, lo que es el k3 igual a g33 multiplicado por k3, que es igual a 1, o sea, por un 1. Entonces k3 es simplemente g33, pero g33 aquí es igual. Este es el 0, 0, este es el g11, g22 y g33. Entonces lo que te está diciendo aquí es que r cuadrada seno cuadrado de teta multiplicado por phi punto, porque eso es lo que es el u3, porque es el único distinto de 0, te queda k3 u3 igual a L. Y esto es igual a L. Y es justamente el mismo resultado. Traten de practicarlo por su cuenta. Para otro vector que le llames t mu igual a 1, 0, 0, 0, por ejemplo, que sería el correspondiente a la parte temporal, es otro vector de Killing. Hagan lo mismo y verifiquen que, como con cuestión de práctica sencilla, que eso corresponde justamente a esto. Pero por ahora nos quedamos con estas dos relaciones que sucedieron de las dos últimas componentes de la ecuación geodésica que mencionamos. Muy bien, entonces dicho esto, ahora en lugar de ir a centrar nuestra atención en todos estos desarrollos de estas dos, en lugar de utilizarlas, que en realidad también pueden ser útiles, en lugar de eso vamos a centrarnos en algo un poco distinto, que es que ahora vamos a invocar la misma métrica. Entonces en este caso, si nos fijamos, esta métrica que pusimos aquí arriba podemos expresar, como dijimos, esto es igual a menos d tau al cuadrado. Si pasamos dividiendo esto, si en realidad esta es la... Vamos a pensar que eso va a ser válido para objetos masivos, porque en ese caso, para casos con masa igual a 0, no tiene sentido hablar de un tiempo propio. Digamos, la luz no experimenta el tiempo. Pero salvo ese detalle, vamos a pensar que existen dos normalizaciones posibles o de interés para nosotros. En realidad, si ustedes recuerdan, como esto es en realidad las componentes de... esto lo podrías asociar cuando pasas dividiendo d tau con las componentes de la cuadrivelocidad. ¿Por qué razón? Porque esto de la izquierda, lo voy a expresar acá de una vez. Lo que tenemos ahí es que g mu nu de x mu de x nu es igual a menos d tau cuadrado. Si pasamos d tau y d tau para la izquierda, básicamente lo que estamos diciendo es que u mu por g mu nu por u nu es igual a menos 1. Entonces esto es lo mismo que la normalización conocida de que u mu con u mu igual a menos 1. Sin embargo, si estuviéramos hablando del tiempo, esta cantidad sería igual a 0, porque eso es lo que es el ds cuadrado para el caso de algo sin masa. Entonces para el caso no masivo, aquí sería masa al caso masivo, y u mu sería igual a 0 para el m igual a 0. Vamos a estarnos fijando en este, pero hay cosas muy similares para el caso en que esto es igual a 0.
Sin embargo, no puedes hablar de tiempo propio, entonces hablas de algo que cierto parámetro, ¿no? Nada más que no puedes asociar con tiempo en ese caso. Salvo ese detalle, vamos a fijarnos en eso. Decíamos, entonces en ese caso, si reescribimos la métrica de Schwarzschild, pero en lugar de tener menos de tau cuadrado lo pasamos dividiendo, básicamente lo que estaríamos obteniendo es que menos 1 menos 2gm sobre r, al pasar dividiendo por d tau, lo que vamos a obtener aquí es t punto al cuadrado. En lugar de tener dt, nada más tenemos dt en d tau. Por acá tendríamos esta misma cantidad, pero a la menos 1, por r punto cuadrado, más r cuadrada teta punto cuadrado, más r cuadrada seno cuadrado de teta phi punto cuadrado. Esto sería igual a menos 1. Entonces, digamos, esto es para cosas masivas, y ahora sí podemos utilizar todo esto. Pero antes que eso vamos a analizar algo más. El hecho es que esta forma de la métrica, digamos que esto es básicamente lo mismo que la métrica, implica que tenemos simetría azimutal, por ejemplo, o que podríamos situar, como tenemos simetría esférica en general, podemos situar el eje Z donde querramos. Hay argumentos que se pueden hacer también en términos de vectores de Killing, por ejemplo. Como este es un vector de Killing, si tú rotas el sistema, van a existir otros dos que tienen que ver con una simetría similar a esto. Entonces podrías decir que uno tiene que ver con LZ, otro que tiene que ver con, o sea, componente de momento angular LZ, otro que tiene que ver con componente de momento angular LX y LY. Cada uno de esos tendría su vector de Killing en un sistema rotado. Pero lo único que quiere decir todo esto es que podemos poner el eje Z hacia donde querramos o de la manera adecuada, lo que nos permite situar teta igual a pi sobre 2. Esto es por simetría esférica. Y por esta relación además, ¿no? Porque todo eso implica que podemos hacer esa rotación y que la magnitud del momento angular va a ser constante. Podemos decir aquí en realidad que esto es la magnitud del momento angular por unidad de masa. Al situar teta igual a pi sobre 2, vamos a simplificar un poquito las cosas y lo suficiente para hacer el problema más tratable, ¿no? Para no estar hablando de tantas coordenadas. Entonces de una vez vamos a situar teta igual a pi sobre 2 y sabemos que el seno de pi sobre 2, que es de 90 grados, es igual a 1. Entonces estas cantidades se va a convertir en 1, esta cantidad se va a convertir en 0 y aquí se va a convertir en 1. Y se simplificó un poco el problema. Por otro lado, vemos que t punto cuadrado lo podemos obtener, este de aquí, podemos sustituir lo que valga t punto cuadrado de acuerdo a esto. También aquí, phi punto cuadrado lo podemos obtener entonces de L cuadrada sobre R a la cuarta. Entonces si se fijan, esto va a permitir que reescribamos las cosas en la forma siguiente. Bueno, puedo poner el resultado porque básicamente aquí lo que va a tener es que t punto cuadrado es e cuadrada sobre esto elevado al cuadrado. Es decir, podemos poner más bien el factor aquí abajo y básicamente tenemos este factor que tenemos de Schwarzschild en todo el tiempo en la parte de abajo. Aquí no aparece el factor de Schwarzschild para nada, por lo tanto bueno, recuerden nada más que aquí es a la menos 1, entonces aparece dos veces a la menos 1 y por lo tanto podemos multiplicar todo por el factor de Schwarzschild para que deje de aparecer en el denominador. Entonces el resultado es que e cuadrada, vamos a poner ahora este positivo y los demás negativos, menos r punto cuadrado
menos ese factor de Schwarzschild por el que multiplicamos, que es 1 menos 2gm sobre r, multiplicado por, aquí vamos a reescribir esto como L cuadrada sobre R cuadrada. Acuérdense que eso lo permite el hecho de que sustituyas phi punto cuadrado, que es L cuadrada sobre R a la cuarta, pero multiplicado por esto da R cuadrada. Y este va a aparecer a la izquierda como un más 1. Entonces lo que tenemos es así, y esto sería igual a 0. O sea, esta relación es exactamente esto. Esta es relación de métrica. Estas sucedieron de las ecuaciones geodésicas. Y se fijan, ya se simplificó algo el problema. Por otro lado, bueno, voy a expresar esto. Vamos a dividir todo por 2. Esto nada más para asociar con lo que sucede en el caso de Newton. Y esto quedaría r punto cuadrado más, estoy poniendo lo que pondríamos al lado derecho primero. Y entonces esto sería algo como, bueno, lo voy a expresar así, más un medio de 1 menos 2gm sobre r multiplicado por L cuadrada sobre R cuadrada más 1 igual a E cuadrada. Va a haber textos, si ustedes revisan, va a haber textos que van a asociar este 1 multiplicado por este 1 con esta parte de aquí. Por ejemplo, si hacemos eso, básicamente estaríamos diciendo que tenemos R punto cuadrada sobre 2, luego más un término que es este 1 por este de aquí, entonces sería L cuadrada sobre 2R cuadrada, y después menos 2gm por L cuadrada sobre R cúbica, esto resulta de este por este, y por último menos, bueno, aquí disculpas, aquí estamos equivocados, no aparece un 2 porque estamos multiplicando por un medio, entonces más bien sería gm por L cuadrada sobre R cúbica. Y por último, sin tomar en cuenta ese del 1 que dijimos, sería menos, me faltó aquí E cuadrada sobre 2, porque dividimos todo por 2. En un momento vemos por qué. Y en este último sería gm sobre r. Entonces esto sería E cuadrada menos 1, donde estamos pasando esta multiplicación de 1 por 1 y el 1 medio simplemente lo factorizamos así. A mí me gusta un poco más así, en libros como el de Carroll, que he comentado que es mi libro favorito de relatividad, al menos para todo este nivel. Él más bien lo deja así, tal cual, y dice que esto lo puedes asociar con energía y que ya aquí esto lo asocias como un tipo de energía cinética y todo lo demás como un tipo de energía potencial. Entonces lo que tenemos en este caso, sin embargo, como en la energía potencial tú puedes asociar, puedes desviar las cosas excepto por una constante, porque para los casos de las fuerzas no es relevante esa constante, pues lo podemos asociar sea a la energía total o sea a la energía potencial. Entonces en este caso fíjense lo que ocurre. Si nombramos a esta cantidad constante como E, todavía haciendo un poco más de énfasis que esta en realidad la relación que deberíamos asociar con energía, aquí voy a recordar algo que tiene que ver con el caso newtoniano o lagrangiano, podríamos decir. Entonces, aquí vamos a poner comparar, porque en realidad esto es lo que está sucediendo aquí, que todo este término lo vas a asociar como con energía cinética. Digamos que aquí estamos haciendo una ficción en el que las cosas tienes división de como un tipo de energía cinética, un tipo de energía potencial y un tipo de energía. Pero eso no se da aquí nada más. Es decir, ese tipo de ficción en el que solo tienes una variable, que en este caso es R,
en el que ocultaste la relación de phi, por ejemplo, o sea, la relación angular a favor de eso, ocurre también, y con eso vamos a terminar este video, ¿no? Ocurre también en el caso lagrangiano. En este caso, lo que les recuerdo es que la forma de un potencial central tienes que el lagrangiano es un medio de mu, a esto le llamamos masa reducida, pero por el momento, pues aquí les recomiendo que vean cualquier libro, por ejemplo el Taylor de mecánica clásica, o el Goldstein, si les gusta más lo rudo, un poco. Digamos que tenemos aquí un potencial real que depende solo de R. En este caso, para nosotros, U podría ser menos GMM, o bueno, en este caso hablando de masa reducida y todo eso, podríamos decir masa total, que es M1 más M2 por la masa reducida sobre R, por ejemplo. Entonces, en ese caso, básicamente esto es la forma de las coordenadas esféricas, muy útil por lo que estamos viendo. Y la ecuación para R toma la forma mu R dos puntos igual a mu R phi punto cuadrada menos du en dr. Y si tomas en cuenta la ecuación para phi, en realidad va a suceder algo similar a lo que hicimos. De hecho va a suceder algo totalmente análogo, excepto que tal vez aquí tengas una masa, por eso le llamé L minúscula aquí. Y le voy a llamar L mayúscula a este, que realmente está asociado con momento angular, ¿no? Eso podríamos decir que L minúscula es L sobre mu, por ejemplo, sobre la masa reducida del sistema. Esto es lo que se hace, de hecho, precisamente para el caso de analizar elipses, el problema de Kepler, que le llamas. Y entonces, en este caso, esto va a equivaler a poner L cuadrada sobre mu R cúbica menos du en dr. Entonces, en este caso, tenemos que esto es menos derivada con respecto a R de L cuadrada sobre 2 mu R cuadrada más du en dr. Entonces, perdón, aquí más U simplemente, ¿no? Entonces, a esto le llamas el potencial efectivo en el que hace la fricción o el autoengaño consciente de que solo tienes una dimensión que es la R. Y te olvidas por un momento de lo que sucede con el momento angular, englobando su efecto en un término que puedes asociar con fuerza. ¿Qué es lo que hace eso? Que en el caso de que tienes algo que venga el potencial central es el potencial entre ellos dos, pero digamos que si uno de ellos es mucho mayor que el otro, tienes el caso más parecido a lo que estamos pensando en el de simetría esférica, ¿no? Entonces lo que tenemos, en el que algo lo tienes fijo pues en el origen. Entonces en este caso, el efecto de fuerza en realidad tiene que ver con algo que parecería un tirón gravitacional. Entonces eso viene de la conservación del momento angular, y acuérdense que la conservación del momento angular, por otro lado, lleva la conservación de L, en este caso, que tenía que ver con la ecuación de Lagrange para la coordenada phi, de hecho, te lleva automáticamente la conservación de esto a la segunda ley de Kepler. ¿Qué dice la segunda ley de Kepler? Que en las elipses que forman los planetas, digamos, en el sistema solar, áreas iguales se barran en tiempos iguales. Básicamente el hecho de que sea un potencial central te lleva a eso, a la conservación de L y de manera automática esto. Entonces lo que tenemos es que aquí se está dando algo similar, porque en realidad si tomas en cuenta lo que es el hamiltoniano o bueno, la energía de manera más específica, lo que tienes es que esto tendría esta forma: mu r cuadrada menos gmm sobre gmmu, perdón, sobre r, ya poniendo el potencial específico, y esto es igual a energía. Ahora hagan una comparación entre esto que tenemos aquí. Nada más tomen en cuenta, digamos, pasemos dividiendo mu. Entonces tendrías que este término sería r punto cuadrada sobre 2 más L cuadrada sobre 2 mu cuadrada R cuadrada menos GM sobre R igual a E sobre mu.
Entonces si asociamos esta cantidad con esta cantidad y cada uno de los términos revisamos y llamamos por ejemplo a L minúscula igual a L sobre mu, entonces vemos que son justamente lo mismo y lo podemos analizar de manera similar a como analizamos esto. Pero esto va a ser el tema de la próxima sesión. Por el momento llegamos a la conclusión de que podemos tratar este sistema que resultó de unir ecuaciones geodésicas y ver ciertas cantidades conservadas, verlo justamente de la misma forma en que se analiza la cuestión de las elipses en el caso de Newton. Sin embargo, vemos que hay algo diferente, que es este término. Este no aparece aquí. Este sí, aquí está. Y estos dos primeros también son estos dos primeros. Y así como este. Entonces esta es la única diferencia. Y vamos a ver qué es la diferencia que causa y digamos que es la corrección relativista al caso de Newton. Y digamos también qué es lo que hizo feliz a Einstein al darse cuenta de que esto predecía algo que no había sido logrado explicar con la teoría de Newton. Es que por el momento con esto concluimos y en el próximo comenzamos con esto.